Les cuento entonces de qué se ocupa la sociología o de qué nos vamos a ocupar en este cuatrimestre y por qué la sociología en una carrera como la licenciatura de Ciencias de la Educación. La sociología es una disciplina, es una ciencia, podrán encontrar muchas discusiones y a lo largo del cuatrimestre discutiremos también este tema que nos permite conocer la realidad social. Pero además nos acerca a campos de problemas, nos acerca a conocer actores determinados y también nos acerca a un campo de especialidad y a un recorte específico que vamos a hacer, que es a estudiar la educación como una práctica social. Por supuesto que no nos vamos a agotar esto último, el estudiar la educación como una práctica social, no lo vamos a agotar en esta materia porque ustedes lo van a hacer a lo largo de toda la carrera porque es el objeto de estudio propio de toda esta carrera. ¿Qué nos permite la sociología? La sociología nos va a permitir distanciarnos también de nuestras interpretaciones personales y tomar un poco de distancia, ya que estamos hablando de educación a distancia, para analizarnos a nosotros mismos y analizar también cómo tenemos influencias sociales en nuestra propia vida, aún en los detalles más simples de la vida cotidiana, como puede ser, vuelvo al mate, digamos, como puede ser por qué tomamos mate y no estoy tomando té o no estoy intentando compartir con ustedes una gaseosa. Digamos, si hay algo que nos identifica como argentinos, por ejemplo, es el mate. Además de esto, ¿qué nos permite la sociología? Nos permite poner en discusión distintas dimensiones de análisis. Para analizar una realidad social o un recorte de esa realidad social, como puede ser la educación, vamos a tener en cuenta una multiplicidad de dimensiones, vamos a tener en cuenta distintas perspectivas que van a entrar en discusión, que son distintas formas de interpretar el mundo, que son todas válidas, que todas tienen su cuerpo teórico desarrollado para justificar y para explicar esa realidad. Y también tenemos que tener en cuenta, como una más de las ciencias sociales, el contexto en el que se produce y en el que se construye una realidad social. De ahí que tendremos en cuenta las dimensiones o niveles de análisis como el nivel de lo social, de lo político, de lo económico, de lo simbólico, cultural, y todo ello en un momento histórico determinado, que es una construcción social, en un espacio determinado que también implica una construcción social. Por eso, bueno, entender y analizar la realidad social o un recorte de esa realidad social como construcción implica tener en cuenta qué aspectos intervienen, qué dimensiones y cómo se complejizan entre todas estas dimensiones para tenerlas en cuenta y que no es uno solo que está interviniendo para que suceda un acontecimiento, un hecho social o como las ciencias sociales denominen a eso que está pasando y que estamos analizando. En esta materia, para contextualizarla además en esta carrera, nosotros vamos a partir de grandes preguntas organizadoras del programa de la materia y hay dos grandes preguntas que van a vertebrar y que van a ser transversales a todo el recorrido que vamos a hacer a lo largo del cuatrimestre, que es cuáles son los aportes de la sociología a la formación docente y por otro lado, por qué es necesario aprender a pensar sociológicamente para ser docentes y para esta formación docente que ustedes empiezan a recorrer en este momento. ¿Cómo vamos a ir respondiendo estas preguntas a lo largo del cuatrimestre? A partir de 3 ejes temáticos que, como les decía, son separaciones que hacemos simplemente para hacer una organización con lecturas, con discusiones de temas, con diferentes trabajos, pero que en realidad son todos temas que están muy relacionados, muy vinculados y que vamos a venir entre unos y otros permanentemente.
subdividimos esos temas en 3 ejes temáticos que también encierran una pregunta. En un primer eje temático vamos a trabajar qué es pensar sociológicamente, y desde ahí vamos a trabajar qué es la sociología, cuándo surge, qué características tienen las ciencias sociales, cómo se organizan las ciencias sociales para producir teoría, para explicar qué es lo que pasa en la realidad social. Luego tendremos otro eje temático, trabajaremos un segundo eje temático que se vincula justamente con este anterior, que es cómo explica la sociología a la sociedad capitalista, justamente porque la sociología también surge como ciencia en los orígenes de las sociedades capitalistas, en momentos de la crisis del siglo XIX en Europa. Y desde ahí aparecen diferentes perspectivas teórico-metodológicas que son propias del origen de la sociología. Entonces vamos a discutir desde ahí la perspectiva del funcionalismo organicista de Emil Durkheim, la del materialismo histórico de Karl Marx y la de la sociología comprensiva de Max Weber. Una vez que trabajemos estas diferentes perspectivas, vamos a ir a un tercer eje temático donde directamente ya vamos a profundizar en la respuesta a esta pregunta de por qué es necesario aprender a pensar sociológicamente en la formación docente y qué nos aportan estas diferentes perspectivas para analizar a la educación como una práctica social. Y desde ahí, cómo se construye la realidad social, cómo nos construimos, si nos construimos o no, según la perspectiva en la que nos ubiquemos, si podemos hablar de una construcción de un individuo y la sociedad construye el individuo, o si podemos hablar de construcciones de sujetos, agentes, actores, en cómo nos construimos socialmente y qué discusiones hay alrededor de esta construcción de cada uno de nosotros y de la sociedad. Y en ese contexto, la educación como práctica social y algunos recortes problemáticos que inciden sobre la educación, como la desigualdad, la exclusión, la marginalidad y fundamentalmente la vinculación Estado, sociedad, educación, para que ustedes tengan las primeras herramientas teórico-metodológicas, reflexivas, y empezar a aprender a pensar sociológicamente para comenzar el maravilloso recorrido que van a tener de esta carrera que es la licenciatura en Ciencias de la Educación. Así que bienvenidos y bienvenidas, y hasta el próximo video que les comentaré cómo vamos a trabajar en el aula virtual.